Ahora que estamos a escasos días de la segunda vuelta electoral en la Argentina, es muy importante evaluar cuál es el papel de las Fuerzas Armadas de nuestros países en los procesos políticos y cuál es el papel de las Fuerzas Armadas argentinas en el proceso político en la Argentina. Y debo decirles que lamentablemente la participación o el peso que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina en la política nacional es casi nula. Y permítanme explicarles por qué. En los últimos 4 años hemos tenido ya varios procesos electorales en la región y, por citar algunos, el Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Brasil. Y si ustedes han seguido las redes sociales, seguramente han notado una cosa en común, que mucha gente, digamos ciudadanos de cada uno de esos países, invoca a las Fuerzas Armadas en momentos, digamos, de incertidumbre política, como si fueran, digamos, un bastión o un soporte o el último recurso para salvaguardar a la nación. Y no exagero en ningún caso que en Chile, por ejemplo, hay una parte de la población que sin duda tiene como una posibilidad que las Fuerzas Armadas den inclusive hasta un golpe de Estado para salvaguardar, digamos, los derechos y la integridad nacional, ¿verdad? Lo mismo en el Ecuador, en Colombia, ustedes han visto los movimientos de derecha, cómo salieron a las calles, protestas masivas, invocando que las Fuerzas Armadas se manifiesten. En el Perú, sin duda eso sucedió solamente el año pasado, el año 2021 y 2022, que Pedro Castillo estaba en el gobierno. Y con esto no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas del Perú hayan dado un golpe de Estado al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, el papel de ellos fue fundamental en el momento que Pedro Castillo intentó dar el golpe de Estado. Es decir, que nuestras Fuerzas Armadas, las peruanas, no apoyaron semejante quebrantamiento del orden constitucional y eso determinó que finalmente cayera estrepitosamente el gobierno de Pedro Castillo, tanto así que al momento de fugarse lo apresaron apuntándole con armas de altísimo calibre en la cabeza a Pedro Castillo y ahora está en cárcel, ¿no? Entonces, y esto lo digo como un preámbulo para hacer un contrapunto completamente opuesto en el caso de la Argentina. Porque si ustedes han visto las redes sociales argentinas, en ningún caso los ciudadanos argentinos invocan a las Fuerzas Armadas para intervenir en la política de manera abierta. Muchísimo menos para invocarlos a dar un golpe de Estado. Si es que vamos a hablar, digamos, en todo el escenario regional latinoamericano, el país que menos posibilidad tiene de que las Fuerzas Armadas intervengan en la política de una manera abrupta, dando un golpe de Estado, es justamente en la Argentina. Es decir, la posibilidad de que ellos den un golpe de Estado es prácticamente nula en la Argentina. ¿Y por qué? Porque las Fuerzas Armadas argentinas, que tienen oficiales y suboficiales extremadamente competentes, gente muy experimentada en todo su ámbito y conocedores de la realidad nacional, han sido totalmente desplazados de la escena política nacional desde el año 83, bueno, desde el año 82 en realidad que digamos, sucedió el conflicto de Malvinas contra Inglaterra. Y desde entonces las Fuerzas Armadas han sido pulverizadas. Las Fuerzas Armadas argentinas han sido completamente desplazadas del escenario político nacional y hasta el extremo que han sido prácticamente desmanteladas, ¿ya? Eso lo he visto yo en primera persona porque yo he ido varias veces a la Argentina para hacer los documentales sobre el tema de Malvinas y he estado en lugares, en varias bases aéreas, en museos aeronáuticos
y también en el puerto de Bahía Blanca, donde yo pude ver y comparar cómo era el puerto de Bahía Blanca, donde existían astilleros navales que eran extremadamente bien montados. Se fabricaban barcos, tenían portaaviones, es decir, las Fuerzas Armadas de la Argentina eran propias de un país que tenía visión internacional, que tiene una proyección geopolítica muy importante en todo el hemisferio. Sin embargo, los partidos políticos y los gobiernos sistemáticamente han destruido a las Fuerzas Armadas argentinas y las han desmantelado. Sus oficiales han sido perseguidos, muchísimos, por supuesto, los que han estado involucrados en temas de derechos humanos han sido juzgados, sus crímenes, muchos de ellos han sido inflados por señoras como esta, ¿no? Y de esa manera, en la Argentina ni siquiera hay una participación o un contacto de la ciudadanía argentina con sus Fuerzas Armadas en eventos, digamos, de camaradería o de contacto social. Eso es prácticamente nulo. Entonces, amigos, si ustedes creen todavía de que hay una posibilidad de que las Fuerzas Armadas argentinas intervengan en el escenario local, no, se están engañando, ¿ya? Entonces, la única manera de que ustedes verdaderamente salvaguarden vuestros derechos, vuestras libertades, la proyección increíble que tiene la Argentina por el capital humano, recursos naturales y todo eso, es a través de un voto bien hecho. Entonces, para resumir, el futuro de los argentinos solamente está en manos de los ciudadanos argentinos. Es decir, que ustedes mismos tienen que con vuestro voto este fin de semana, tienen que pensar en defender vuestras libertades y vuestros derechos y ser un país viable. Porque si ustedes cometen el error que cometieron en Venezuela, vamos a terminar con un éxodo de argentinos en el Perú. Y no probablemente en las mejores condiciones como se está dando ahora, porque ya hay bastantes argentinos que están viniendo, sino que podrían venirse en condiciones sumamente precarias. Y yo les digo de primera mano, hay muchísimos venezolanos que están pateando latas en las calles. Muchísimas de las mujeres venezolanas se están prostituyendo, ¿ya? Y eso no debe sucederles a ustedes, hermanos argentinos, porque está en sus manos hacer una elección que puede ser difícil, porque, digamos, llega un momento en el que hay que hacerse cargo de las cuentas que ustedes mismos han abierto, porque ustedes tienen, por supuesto, muchísimos recursos, pero están mal administrados. Y entonces, mis mejores deseos, amigos, yo espero que los movimientos libertarios sean los vencedores en este fin de semana y esperamos más bien nosotros ir para allá porque tenemos muchísimas buenas experiencias trabajando con ustedes. Entonces les mando un gran abrazo y les deseo muchísima suerte en la elección del fin de semana.